Cuentos de Grimm. El pájaro de oro. En tiempos antiguos había un rey que tenía detrás de su palacio un hermoso jardín de recreo en el que había un árbol que daba manzanas de oro. Cuando las manzanas maduraban, se contaban, pero a la mañana siguiente faltaba una. Se lo comunicaron al rey, y éste ordenó que se vigilara el árbol todas las noches. El rey tenía 3 hijos, y envió al mayor de ellos al jardín tan pronto como cayó la noche. Pero cuando llegó la medianoche, no pudo evitar quedarse dormido, y a la mañana siguiente volvió a faltar una manzana. La noche siguiente le tocó vigilar al segundo hijo, pero no le fue mejor. Tan pronto como dieron las 12, se quedó dormido, y por la mañana faltaba una manzana. Ahora le tocaba al tercer hijo vigilar. Él estaba muy dispuesto, pero el rey no confiaba mucho en él y pensaba que sería menos útil que sus hermanos, pero al final le dejó ir. El joven se tumbó debajo del árbol, pero se mantuvo despierto y no dejó que el sueño se apoderara de él. Cuando dieron las 12, algo susurró en el aire, y a la luz de la luna vio llegar un pájaro cuyas plumas brillaban como el oro. El pájaro se posó en el árbol, y justo cuando había arrancado una manzana, el joven le disparó una flecha. El pájaro se alejó volando, pero la flecha le había alcanzado el plumaje, y una de sus plumas de oro cayó al suelo. El joven la recogió, y a la mañana siguiente se la llevó al rey, y le contó lo que había visto durante la noche. El rey convocó a su consejo, y todos declararon que una pluma como esa valía más que todo el reino. Si la pluma es tan preciosa, declaró el rey, una sola no me basta. Debo y voy a tener todo el pájaro. El hijo mayor partió. Confiaba en su inteligencia y pensaba que encontraría fácilmente al pájaro de oro. Cuando se había alejado un poco, vio a un zorro sentado al borde del bosque, así que amartilló su escopeta y le apuntó. El zorro gritó: «No me dispares. A cambio te daré un buen consejo. Estás en camino hacia el pájaro de oro, y esta noche llegarás a un pueblo en el que hay 2 posadas una frente a otra. Una de ellas está muy iluminada, y todo es alegría en su interior, pero no entres en ella. Entra mejor en la otra, aunque parezca mala». ¿Cómo puede un animal tan tonto dar un consejo tan sabio?, pensó el hijo del rey, y apretó el gatillo. Pero falló al zorro, que estiró la cola y corrió rápidamente hacia el bosque. Así que siguió su camino, y al anochecer llegó al pueblo donde estaban las 2 posadas. En una cantaban y bailaban, la otra tenía un aspecto pobre y miserable. Sería un tonto, sin duda, pensó, si entrara en la taberna cutre y pasara por alto la buena. Así que entró en la alegre, vivió allí en juerga y fiesta, y se olvidó del pájaro, de su padre y de todos los buenos consejos. Cuando pasó algún tiempo y el hijo mayor no regresó a casa mes tras mes, el segundo se puso en camino, deseando encontrar al pájaro de oro. El zorro se encontró con él como se había encontrado con el mayor, y le dio el buen consejo que él no tuvo en cuenta. Llegó a las 2 posadas, y su hermano estaba de pie en la ventana de la que provenía la música y lo llamó. No pudo resistirse. Entró y vivió solo para el placer. Pasó más tiempo, y entonces el hijo menor del rey quiso partir y probar suerte, pero su padre no se lo permitió. «No sirve de nada», dijo. «Encontrará el pájaro de oro aún menos que sus hermanos, y si le ocurriera alguna desgracia, no sabría cómo ayudarse a sí mismo. Es un poco deficiente en el mejor de los casos». Pero al final, como no le dejaba en paz, le dejó ir. De nuevo, el zorro estaba sentado a la entrada del bosque, suplicando por su vida y ofreciendo sus buenos consejos. El joven era bondadoso y le dijo:
Tranquilo, pequeño zorro, no te haré ningún daño. No te arrepentirás, respondió el zorro. Y para que puedas avanzar más rápido, súbete a mi cola. Y apenas se había sentado, el zorro comenzó a correr y se alejó por caminos y piedras hasta que su pelo silbaba con el viento. Cuando llegaron al pueblo, el joven se bajó, siguió el buen consejo y sin mirar atrás entró en la pequeña posada, donde pasó la noche tranquilamente. A la mañana siguiente, tan pronto como llegó al campo, allí estaba ya sentado el zorro, que le dijo: «Te diré lo que tienes que hacer. Sigue recto y al final llegarás a un castillo, delante del cual yace todo un regimiento de soldados, pero no te preocupes por ellos, porque estarán todos dormidos y roncando. Pasa entre ellos directamente al castillo y recorre todas las habitaciones, hasta que finalmente llegarás a una sala donde hay un pájaro de oro colgado en una jaula de madera. Cerca de allí hay una jaula de oro vacía para exhibición, pero ten cuidado de no sacar el pájaro de la jaula común y ponerlo en la bonita, o te irá mal». Con estas palabras, el zorro volvió a estirar la cola, y el hijo del rey se sentó sobre ella y se alejó volando por encima de piedras y matorrales, hasta que el viento le silbaba en el pelo. Cuando llegó al castillo, encontró todo tal y como le había dicho el zorro. El hijo del rey entró en la habitación donde el pájaro de oro estaba encerrado en una jaula de madera, mientras que otro pájaro de oro se encontraba junto a él, y las 3 manzanas doradas yacían dispersas por la habitación. Pero, pensó, sería absurdo dejar al hermoso pájaro en la jaula común y fea. Así que abrió la puerta, lo cogió y lo puso en la jaula dorada. Pero en ese mismo instante, el pájaro lanzó un chillido agudo. Los soldados se despertaron, entraron corriendo y lo llevaron a la cárcel. A la mañana siguiente fue llevado ante un tribunal de justicia y, como lo confesó todo, fue condenado a muerte. Sin embargo, el rey dijo que le concedería la vida con una condición: que le trajera el caballo de oro que corría más rápido que el viento, y en ese caso recibiría, además, como recompensa, el pájaro de oro. El hijo del rey partió, pero suspiró y se entristeció, pues ¿cómo iba a encontrar el caballo de oro? Pero de repente vio a su viejo amigo el zorro sentado en el camino. «Mira», dijo el zorro, «esto ha sucedido porque no me hiciste caso. Sin embargo, ten ánimo. Te ayudaré, y te diré cómo llegar hasta el caballo de oro. Debes seguir recto, y llegarás a un castillo, donde en el establo se encuentra el caballo. Los mozos estarán tumbados delante del establo, pero estarán dormidos y roncando, y podrás sacar tranquilamente al caballo de oro. Pero hay una cosa que debes tener en cuenta. Ponle la silla de montar común de madera y cuero, y no la dorada, que cuelga cerca, o te irá mal». Entonces el zorro extendió su cola. El hijo del rey se sentó sobre ella y se alejó a toda velocidad hasta que su cabello silbaba con el viento. Todo sucedió tal y como había dicho el zorro. El príncipe llegó al establo en el que se encontraba el caballo de oro, pero justo cuando iba a ponerle la silla de montar común, pensó: «Será una vergüenza para un animal tan hermoso si no le pongo la buena silla de montar que le corresponde por derecho». Pero apenas la silla de oro tocó al caballo, éste comenzó a relinchar con fuerza. Los mozos de cuadra se despertaron, agarraron al joven y lo arrojaron a la cárcel. A la mañana siguiente fue condenado a muerte por el tribunal, pero el rey prometió concederle la vida, y también el caballo de oro, si conseguía traer de vuelta a la hermosa princesa del castillo de oro. Con el corazón encogido, el joven partió, pero por suerte para él, pronto encontró al fiel zorro. «Debería dejarte con tu mala suerte.
dijo el zorro, pero me das pena y te ayudaré una vez más a salir de tus apuros. Este camino te lleva directamente al castillo de oro. Llegarás al atardecer. Y por la noche, cuando todo está en silencio, la hermosa princesa va a la casa de baños a bañarse. Cuando entre, corre hacia ella y dale un beso. Entonces te seguirá y podrás llevártela contigo. Pero no le permitas despedirse primero de sus padres, o te irá mal. Entonces el zorro extendió su cola. El hijo del rey se sentó sobre ella y el zorro se alejó, saltando por encima de piedras y matorrales, hasta que su pelo silbaba con el viento. Cuando llegó al castillo de oro, todo era tal y como había dicho el zorro. Esperó hasta medianoche, cuando todo estaba sumido en un profundo sueño, y la hermosa princesa se dirigía a la casa de baños. Entonces saltó y le dio un beso. Ella dijo que le gustaría irse con él, pero le pidió con lágrimas en los ojos que le permitiera despedirse primero de sus padres. Al principio él se resistió a su petición, pero cuando ella lloró cada vez más y se postró a sus pies, finalmente cedió. Pero tan pronto como la doncella llegó a la cabecera de su padre, él y todos los demás en el castillo se despertaron, y el joven fue apresado y encarcelado. A la mañana siguiente, el rey le dijo: «Tu vida está perdida, y solo encontrarás misericordia si eliminas la colina que se encuentra frente a mis ventanas y me impide ver más allá. Y debes terminarlo todo en 8 días. Si lo haces, tendrás a mi hija como recompensa». El hijo del rey comenzó a cavar y palear sin descanso, pero cuando al cabo de 7 días vio lo poco que había avanzado y que todo su trabajo era prácticamente inútil, se sumió en una gran tristeza y perdió toda esperanza. Pero al atardecer del 7º día, apareció el zorro y le dijo: «No mereces que me preocupe por ti, pero vete y acuéstate a dormir, y yo haré el trabajo por ti». A la mañana siguiente, cuando se despertó y miró por la ventana, la colina había desaparecido. El joven corrió, lleno de alegría, hacia el rey, y le dijo que la tarea estaba cumplida. Y le gustara o no, el rey tuvo que cumplir su palabra y darle a su hija. Así que los dos partieron juntos, y no tardó mucho en alcanzarlos el fiel zorro. «Sin duda tienes lo mejor», dijo él, «pero el caballo de oro también pertenece a la doncella del castillo de oro». «¿Cómo lo conseguiré?», preguntó el joven. «Te lo diré», respondió el zorro. «Primero lleva a la hermosa doncella al rey que te envió al castillo de oro. Habrá una alegría sin precedentes. Te darán con mucho gusto el caballo de oro y te lo traerán. Súbete a él lo antes posible y despídete de todos con un gesto de la mano. En último lugar, de la hermosa doncella. Y tan pronto como le hayas tomado la mano, súbela al caballo y galopa lejos, y nadie podrá traerte de vuelta, porque el caballo corre más rápido que el viento». Todo salió bien, y el hijo del rey se llevó a la hermosa princesa en el caballo de oro. El zorro no se quedó atrás y le dijo al joven: «Ahora te ayudaré a conseguir el pájaro de oro. Cuando te acerques al castillo donde se encuentra el pájaro de oro, deja que la doncella se baje, y yo la cuidaré. Luego cabalga con el caballo de oro hasta el patio del castillo. Habrá gran alegría al verte, y te traerán el pájaro de oro. Tan pronto como tengas la jaula en tus manos, galopa de vuelta hacia nosotros, y llévate a la doncella de nuevo». Cuando el plan tuvo éxito, y el hijo del rey estaba a punto de regresar a casa con sus tesoros, el zorro dijo: «Ahora debes recompensarme por mi ayuda». «¿Qué quieres a cambio?», preguntó el joven. «Cuando llegues al bosque de allí, mátame de un disparo y córtame la cabeza y las patas». «Eso sería una gran gratitud», dijo el hijo del rey. «No puedo hacer eso por ti». El zorro dijo:
Si no lo haces, tendré que dejarte, pero antes de irme te daré un buen consejo. Ten cuidado con 2 cosas. No compres carne de orca y no te sientes al borde de ningún pozo. Y entonces se adentró en el bosque. El joven pensó, es una bestia maravillosa, tiene caprichos extraños. ¿Quién va a comprar carne de orca? Y nunca se me ha ocurrido sentarme al borde de un pozo. Siguió cabalgando con la hermosa doncella, y su camino lo llevó de nuevo al pueblo en el que se habían quedado sus 2 hermanos. Había un gran revuelo y ruido, y cuando preguntó qué estaba pasando, le dijeron que iban a ahorcar a 2 hombres. Al acercarse al lugar, vio que eran sus hermanos, que habían estado gastando todo tipo de bromas pesadas y habían malgastado toda su fortuna. Preguntó si no podían ser liberados. «Si pagas por ellos», respondió la gente. «¿Pero por qué malgastar tu dinero en hombres malvados y comprar su libertad?» No lo pensó 2 veces. Pagó por ellos y, cuando fueron liberados, todos siguieron juntos su camino. Llegaron al bosque donde el zorro los había encontrado por primera vez, y como allí hacía fresco y era agradable, los 2 hermanos dijeron, «Descansemos un poco junto al pozo y comamos y bebamos». Él estuvo de acuerdo, y mientras hablaban, se distrajo y se sentó en el borde del pozo, sin pensar en ningún peligro. Pero los 2 hermanos lo empujaron hacia atrás, dentro del pozo, se llevaron a la doncella, al caballo y al pájaro, y se fueron a casa con su padre. «Te traemos no solo el pájaro de oro», dijeron, «también hemos ganado el caballo de oro y a la doncella del castillo de oro». Entonces hubo gran alegría, pero el caballo no comía, el pájaro no cantaba, y la doncella se sentaba y lloraba. Pero el hermano menor no estaba muerto. Por suerte, el pozo estaba seco, y cayó sobre un musgo blando sin hacerse daño, pero no podía salir. Incluso en esta situación, el fiel zorro no lo abandonó. Se acercó, saltó hasta él y lo reprendió por haber olvidado su consejo. «Pero no puedo rendirme así», dijo. «Te ayudaré a subir de nuevo a la luz del día». Le pidió que se agarrara a su cola y la sujetara con fuerza, y entonces lo subió. «Aún no estás fuera de peligro», dijo el zorro. «Tus hermanos no estaban seguros de tu muerte y han rodeado el bosque con vigilantes, que te matarán si te dejan ver». Pero había un hombre pobre sentado en el camino, con quien el joven intercambió sus ropas, y así llegó al palacio del rey. Nadie lo reconoció, pero el pájaro comenzó a cantar, el caballo comenzó a comer, y la hermosa doncella dejó de llorar. El rey, asombrado, preguntó, «¿Qué significa esto?» Entonces la doncella dijo, «No lo sé, pero he estado tan triste y ahora estoy tan feliz. Siento como si mi verdadero prometido hubiera llegado». Le contó todo lo que había sucedido, aunque los otros hermanos la habían amenazado de muerte si traicionaba algo. El rey ordenó que todas las personas que se encontraban en su castillo fueran llevadas ante él, y entre ellas se encontraba el joven con sus harapos. Pero la doncella lo reconoció de inmediato y se abalanzó sobre él. Los malvados hermanos fueron capturados y ejecutados, pero él se casó con la hermosa doncella y fue nombrado heredero del rey. Pero, ¿qué fue del pobre zorro? Mucho tiempo después, el hijo del rey volvía a pasear por el bosque cuando se encontró con el zorro, que le dijo, «Ahora tienes todo lo que puedes desear, pero mi miseria no tiene fin, y sin embargo está en tu poder liberarme». Y de nuevo le pidió entre lágrimas que le matara de un disparo y le cortara la cabeza y las patas. Así lo hizo, y apenas lo hizo, el zorro se transformó en un hombre, que no era otro que el hermano de la hermosa princesa, quien por fin quedó libre del hechizo mágico que se le había impuesto. Y ahora nada más faltaba para su felicidad mientras vivieran.
Hansel y Gretel. Junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer, y en una época de carestía que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente, dijo, suspirando, a su mujer: ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. «Por Dios, mujer», replicó el hombre, «eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarían en ser destrozados por las fieras». «No seas necio», exclamó ella. «¿Quieres, pues, que nos muramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a aserrar las tablas de los ataúdes». Y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. «Pero me dan mucha lástima», decía. Los 2 hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: «Ahora sí que estamos perdidos». «No llores, Gretel», la consoló el niño, «y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso». Y cuando los viejos estuvieron dormidos, levantóse, púsose la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplendoroso, y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansel los fue recogiendo, hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: «Nada temas, hermanita, y duerme tranquila. Dios no nos abandonará». Y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. «Vamos, holgazanes, levantaos. Hemos de ir al bosque por leña». Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió: «Ahí tenéis esto para mediodía, pero no os lo comáis antes, pues no os daré más». Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los 4 el camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansel se detenía de cuando en cuando, para volverse a mirar hacia la casa. Dijo el padre: «Hansel, no te quedes rezagado mirando atrás. Atención y piernas vivas. Es que miro el gatito blanco, que desde el tejado me está diciendo adiós», respondió el niño. Y replicó la mujer: «Tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana, que se refleja en la chimenea». Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar el gato, sino ir echando blancas piedrecitas, que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre: «Recoged ahora leña, pequeños, os encenderé un fuego para que no tengáis frío». Hansel y Gretel reunieron un buen montón de leña menuda. Prepararon una hoguera, y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer: «Poneos ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansad, mientras nosotros nos vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros». Los 2 hermanitos se sentaron junto al fuego, y al mediodía, cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca. Pero, en realidad, no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco,
y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos, y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era noche cerrada. Gretel se echó a llorar, diciendo: «¿Cómo saldremos del bosque?». Pero Hänsel la consoló: «Espera un poquitín a que brille la luna, que ya encontraremos el camino». Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, guióse por las guijas que, brillando como plata batida, le indicaron la ruta. Anduvieron toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, que al verlos exclamó: «¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no queríais volver». El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, decía a su marido: «Otra vez se ha terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan, y san se acabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para nosotros». Al padre le dolía mucho abandonar a los niños, y pensaba: «Mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado». Pero la mujer no quiso escuchar sus razones, y lo llenó de reproches e improperios. Quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda. Y así, el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se hubieron dormido, levantóse Hansel con intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez anterior. Pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita, para consolarla: «No llores, Gretel, y duerme tranquila, que Dios nuestro Señor nos ayudará». A la madrugada siguiente, se presentó la mujer a sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigajando el pan en el bolsillo y, deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer miguitas en el suelo. «Hansel, ¿por qué te paras a mirar atrás?», preguntóle el padre. «Vamos, no te entretengas». «Estoy mirando mi palomita, que desde el tejado me dice adiós». «Bobo», intervino la mujer, «no es tu palomita, sino el sol de la mañana, que brilla en la chimenea». Pero Hansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. Encendieron una gran hoguera, y la mujer les dijo: «Quedaos aquí, pequeños, y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogemos». A mediodía Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos, sin que nadie se presentara y Victorina a buscar a los pobrecillos. Se despertaron cuando era ya de noche oscura. Hansel consoló a Gretel diciéndole: «Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que yo he esparcido, y que nos mostrarán el camino de vuelta». Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los 1000 pajarillos que volaban por el bosque. Dijo Hansel a Gretel: «Ya daremos con el camino», pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Sufrían además de hambre, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres, recogidos del suelo.
y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, echáronse al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero he aquí que hacia mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó. Y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar. «¡Mira qué bien!», exclamó Hensel. «Aquí podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito del tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás cuán dulce es». Se encaramó el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. «¿Será acaso la ratita la que roe mi casita?». Pero los niños respondieron: «Es el viento que sopla violento», y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, desgajó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo, comiendo a dos carrillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente, y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo: «Hola, pequeñines, ¿quién os ha traído? Entrad y quedaos conmigo, no os haré ningún daño». Y, cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había servida una apetitosa comida: leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas con ropas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo para sus adentros con una risotada maligna: «Míos son, estos no se me escapan». Levantóse muy de mañana, antes de que los niños se despertasen, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes: «Serán un buen bocado». Y agarrando a Hansel con su mano seca, llevólo a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole: «Levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré». Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano. Hubo de cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: «Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordo». Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño,
y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando, al cabo de 4 semanas, vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguardar más tiempo. «Anda, Gretel», dijo a la niña, «a buscar agua, ligera. Esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré». Qué desconsuelo el de la hermanita cuando venía con el agua, y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. «Dios mío, ayúdanos», rogaba. «Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque. Por lo menos habríamos muerto juntos». «¡Basta de lloriqueos!», gritó la vieja. «De nada han de servirte». Por la madrugada, Gretel hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender fuego. «Primero coceremos pan», dijo la bruja. «Ya he calentado el horno y preparado la masa». Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. «Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan», mandó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel le adivinó el pensamiento y dijo: «No sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo lo haré para entrar?» «Habráse visto criatura más tonta», replicó la bruja. «Bastante grande es la abertura. Yo misma podría pasar por ella». Y, para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior, y cerrando la puerta de hierro, corrió el cerrojo. Allí era de oír la de chillidos que daba la bruja. ¡Qué gritos más pavorosos! Pero la niña echó a correr, y la malvada hechicera hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta, exclamando: «Hansel, estamos salvados. Ya está muerta la bruja». Saltó el niño afuera, como un pájaro al que se le abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos, y cómo se arrojaron al cuello uno del otro, y qué de abrazos y besos. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja, y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. «Más valen estas que los guijarros», exclamó Hansel, llenándose de ellas los bolsillos. Y dijo Gretel: «También yo quiero llevar algo a casa». Y a su vez se llenó el delantal de pedrería. «Vámonos ahora», dijo el niño. «Debemos salir de este bosque embrujado». A unas 2 horas de andar llegaron a un gran río. «No podremos pasarlo», observó Hansel. «No veo ni puente ni pasarela». «Ni tampoco hay barquita alguna», añadió Gretel. «Pero allí nada un pato blanco, y si se lo pido, nos ayudará a pasar el río». Y gritó: «Patito, buen patito mío Hansel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por donde pasar. ¿Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar?» Acercóse el patito, y el niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. «No», replicó Gretel, «sería muy pesado para el patito. Vale más que nos lleve uno tras otro». Así lo hizo el buen pato, y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar, hasta que, al fin, descubrieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron entonces a correr, entraron como una tromba, y se colgaron del cuello de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque, y en cuanto a la madrastra, había muerto. Volcó Gretel su delantal, y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron las penas, y en adelante vivieron los 3 felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La Cenicienta.
Érase una mujer casada con un hombre muy rico que enfermó, y presintiendo su próximo fin, llamó a su única hijita y le dijo: «Hija mía, sigue siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará. Yo velaré por ti desde el cielo, y me tendrás siempre a tu lado». Y, cerrando los ojos, murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar, y siguió siendo buena y piadosa. Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura, y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el padre de la niña contrajo nuevo matrimonio. La segunda mujer llevó a casa 2 hijas, de rostro bello y blanca tez, pero negras y malvadas de corazón. Vinieron entonces días muy duros para la pobrecita huérfana. «¿Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras?», decían las recién llegadas. «Si quiere comer pan, que se lo gane. Fuera, a la cocina». Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos para calzado. «Mira la orgullosa princesa, qué compuesta». Y, burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa. Y, por añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones imaginables. Se burlaban de ella, le esparcían, entre la ceniza, los guisantes y las lentejas, para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas. A la noche, rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en una cama, tenía que hacerlo en las cenizas del hogar. Y como por este motivo iba siempre polvorienta y sucia, la llamaban Cenicienta. Un día en que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus 2 hijastras qué deseaban que les trajese. «Hermosos vestidos», respondió una de ellas. «Perlas y piedras preciosas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta?», preguntó. «¿Qué quieres?». «Padre, corta la primera ramita que toque el sombrero, cuando regreses, y tráemela». Compró el hombre para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta, al atravesar un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero, y él lo cortó y se lo llevó consigo. Llegado a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta el brote de avellano. La muchacha le dio las gracias, y se fue con la rama a la tumba de su madre. Allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí 3 veces al día, a llorar y rezar, y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una rama, un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde arriba. Sucedió que el rey organizó unas fiestas que debían durar 3 días, y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país, para que el príncipe heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse las 2 hermanastras que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron: «Peínanos, cepíllanos bien los zapatos y abróchanos las hebillas. Vamos a la fiesta de palacio». Cenicienta obedeció, aunque llorando, pues también ella hubiera querido ir al baile, y así rogó a su madrastra que se lo permitiese. «Tú, la Cenicienta, cubierta de polvo y porquería, ¿pretendes ir a la fiesta? No tienes vestido ni zapatos, ¿y quieres bailar?». Pero al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo, finalmente: «Te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges en 2 horas, te dejaré ir». La muchachita, saliendo por la puerta trasera, se fue al jardín y exclamó: «Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a recoger lentejas. Las buenas, en el pucherito; las malas, en el buchecito».
y acudieron a la ventana de la cocina 2 palomitas blancas, luego las tortolillas, y finalmente comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las avecillas del cielo y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron. Pic, 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 y luego todas las demás las imitaron. Pic, 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 y en un santiamén todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora cuando, terminado el trabajo, echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a su madrastra, contenta porque creía que la permitirían ir a la fiesta. Pero la vieja le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestidos y no puedes bailar. Todos se burlarían de ti». Y como la pobre rompiera a llorar: «Si en una hora eres capaz de limpiar 2 fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te permitiré que vayas». Y pensaba: «Jamás podrá hacerlo». Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta trasera y gritó: «Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a limpiar lentejas. Las buenas en el pucherito, las malas en el buchecito». Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina 2 palomitas blancas y luego las tortolillas, y finalmente comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las avecillas del cielo, y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron. Pic, 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 y luego todas las demás las imitaron. Pic, 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 echando todos los granos buenos en las fuentes. No había transcurrido aún media hora cuando, terminada ya su tarea, emprendieron todas el vuelo. La muchacha llevó las fuentes a su madrastra, pensando que aquella vez le permitiría ir a la fiesta. Pero la mujer le dijo: «Todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza». Y, volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus 2 orgullosas hijas. No habiendo ya nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre, bajo el avellano, y suplicó: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas, y échame oro y plata y más cosas». Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro, y unas zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió a palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y al verla tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en su cocina, sucia y buscando lentejas en la ceniza. El príncipe salió a recibirla, y tomándola de la mano, bailó con ella. Y es el caso que no quiso bailar con ninguna otra, ni la soltó de la mano, y cada vez que se acercaba a otra muchacha a invitarlo, se negaba diciendo: «Esta es mi pareja». Al anochecer, Cenicienta quiso volver a su casa, y el príncipe le dijo: «Te acompañaré», deseoso de saber de dónde era la bella muchacha. Pero ella se le escapó, y se encaramó de un salto al palomar. El príncipe aguardó a que llegase su padre, y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Entonces pensó el viejo: «¿Será la Cenicienta?», y pidiendo que le trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar. Pero en su interior no había nadie, y cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea, pues la muchacha se había dado buena maña en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos, y enseguida se volvió a la cocina, vestida con su sucia batita. Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta,
Cuando los padres y las hermanastras se hubieron marchado, la muchacha se dirigió al avellano y le dijo: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas». El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido, aún que el de la víspera, y al presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del rey, que la había estado aguardando, la tomó inmediatamente de la mano y solo bailó con ella. A las demás que fueron a solicitarlo, les respondía: «Esta es mi pareja». Al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía, pero ella desapareció de un brinco en el jardín de detrás de la suya. Crecía en él un grande y hermoso peral, del que colgaban peras magníficas. Se subió ella a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó la llegada del padre y le dijo: «La joven forastera se me ha escapado. Creo que se subió al peral». Pensó el padre: «¿Será la Cenicienta?». Y tomando un hacha, derribó el árbol, pero nadie apareció en la copa. Y cuando entraron en la cocina, allí estaba Cenicienta entre las cenizas, como tenía por costumbre, pues había saltado al suelo por el lado opuesto del árbol, y después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su batita gris. El tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió Cenicienta a la tumba de su madre y suplicó al arbolillo: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas». Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante como jamás se viera otro en el mundo, con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del rey bailó exclusivamente con ella, y a todas las que iban a solicitarlo les respondía: «Esta es mi pareja». Al anochecer se despidió Cenicienta. El hijo del rey quiso acompañarla, pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo darle alcance. Pero esta vez recurrió a una trampa. Mandó embadurnar con pez las escaleras de palacio, por lo cual, al saltar la muchacha los peldaños, se le quedó la zapatilla izquierda adherida a uno de ellos. Recogió el príncipe la zapatilla y observó que era diminuta, graciosa y toda ella de oro. A la mañana siguiente, presentóse en casa del hombre y le dijo: «Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato». Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre. Pero no había modo de introducir el dedo gordo, y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo: «Córtate el dedo. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie». Lo hizo así la muchacha. Forzó el pie en el zapato, y reprimiendo el dolor, se presentó al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero hubieron de pasar por delante de la tumba, y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron: «Ruque-diguk, ruque-diguk, sangre hay en el zapato no le va, la novia verdadera en casa está». Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió la muchacha a su madre, diciendo que no era aquella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió esta Meidas a su habitación y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no había manera de meter el talón. Le dijo la madre, alargándole un cuchillo: «Córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie». Cortóse la muchacha un trozo del talón,
metió a la fuerza el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al hijo del rey. Montó éste en su caballo y se marchó con ella. Pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas posadas en una de sus ramas gritaron: «Ruque-diguk, Ruque-diguk, sangre hay en el zapato. El zapato no le va, la novia verdadera en casa está». Miró el príncipe el pie de la muchacha, y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la blanca media. Volvió grupas y llevó a su casa a la falsa novia. «¿Tampoco es esta la verdadera?», dijo. «¿No tienen otra hija?». «No», respondió el hombre. «Solo de mi esposa difunta queda una cenicienta pringosa, pero es imposible que sea la novia». Mandó el príncipe que la llamasen, pero la madrastra replicó: «Oh, no, va demasiado sucia, no me atrevo a presentarla». Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Lavóse ella primero las manos y la cara, y, entrando en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia, y él tendió el zapato de oro. Se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado zueco y se calzó la chinela. Le venía como pintada. Y cuando, al levantarse, el príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él, y exclamó: «Esta sí que es mi verdadera novia». La madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella. Y al pasar por delante del avellano, gritaron las dos palomitas blancas: «Rugdiguk, Rugdiguk, no tiene sangre el zapato, y pequeño no le está, es la novia verdadera con la que va». Y, dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas, muy zalameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas, de sendos picotazos, les sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves les sacaron el otro ojo, y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. El agua de la vida. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que sólo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. Sin duda, si logro que mejore, mi padre me premiará generosamente, pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino encontró a un pequeño hombrecillo que le preguntó su destino. «¿Qué ha de importarte eso a ti, enano? Déjame seguir mi camino». El duende, ofendido por el maleducado príncipe, utilizó sus poderes para desviarle hacia una garganta en las montañas que cada vez se estrechaba más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta y allí quedó atrapado. Viendo que su hermano no volvía, el mediano decidió ir en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba ambiciosamente. No llevaba mucho recorrido, cuando el duende se le apareció preguntando a dónde iba. «¿Qué te importará a ti? Aparta de mi camino, enano». El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirle para que acabara en la misma trampa que el mayor, atrapado en un paso de las montañas que cada vez se hizo más estrecho, hasta que caballo y jinete
quedaron inmovilizados. Al pasar los días y no tener noticias, el menor de los hijos del rey decidió ir en busca de sus hermanos y el agua milagrosa para sanar a su padre. Cabalgando, encontró al hombrecillo que también a él le preguntó su destino. Mi padre está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él. ¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla? Volvió a preguntar el enano. Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo? Has resultado ser amable y humilde, y mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes, y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara, y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si den las 12 y sigues en el interior del castillo, ya nunca más podrás salir, añadió el enanito. A lomos de su caballo, pasados varios días, llegó el príncipe al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las bestias con los panes, y llegó a una estancia donde había una preciosa muchacha. Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento, me casaré contigo si vuelves dentro de 1 año. Contento por el ofrecimiento, el muchacho buscó rápidamente la fuente de la que manaba el agua de la vida. Llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De vuelta a palacio, se encontró de nuevo con el duende, a quien relató su experiencia y pidió: Mis hermanos partieron hace tiempo, y no les he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarles? Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad les hará libres. Vuelve a casa y por el camino los encontrarás, pero cuídate de ellos. Tal como había anunciado el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 fueron a ver a su padre, quien después de tomar el agua de la vida, se recuperó por completo. Incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le relató entonces su compromiso con la princesa, y su padre, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Así pues, cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. Esta, esperando ansiosa en el castillo, ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. Dejad pasar a aquel que venga por el centro de la carretera, dijo a los guardianes. Cualquier otro será un impostor, advirtió, y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa como sus libertadores. Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa, pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, que al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba, y dando un rodeo, se presentó a los guardas de la puerta, por la derecha, como el rescatador de la princesa. Mas estos, obedientes, le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco le dejaron entrar. Por último, llegó el hermano menor, que ni siquiera notó cuando el caballo comenzó a caminar por la carretera de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa, que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta, le abrieron enseguida, y allí estaba la princesa esperándole con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre, que nunca volvió a enfermar.
Lilia y el león. Un comerciante, que tenía 3 hijas, se disponía a emprender un viaje, pero antes de partir, preguntó a cada una de ellas qué regalo quería que le trajera. La mayor deseaba perlas, la segunda, joyas, pero la tercera, que se llamaba Lily, dijo: «Querido padre, tráeme una rosa». No era fácil encontrar una rosa, pues era pleno invierno. Pero como era su hija más guapa y le gustaban mucho las flores, su padre le dijo que haría todo lo posible. Así que besó a las 3 y se despidió de ellas. Cuando llegó el momento de volver a casa, había comprado perlas y joyas para las 2 mayores, pero había buscado la rosa por todas partes en vano. Y cuando entraba en cualquier jardín y preguntaba por ella, la gente se reía de él y le preguntaba si creía que las rosas crecían en la nieve. Esto le entristeció mucho, porque Lily era su hija más querida, y mientras viajaba de regreso a casa, pensando en qué podría llevarle, llegó a un hermoso castillo, y alrededor del castillo había un jardín, en cuya mitad parecía ser verano y en la otra mitad invierno. En un lado, las flores más hermosas estaban en plena floración, y en el otro, todo parecía lúgubre y cubierto de nieve. «¡Qué suerte!», dijo, y llamó a su sirviente y le dijo que fuera a un hermoso rosal que había allí y le trajera una de las flores más bonitas. Una vez hecho esto, se marcharon muy contentos, cuando de repente apareció un feroz león y rugió: «Quien haya robado mis rosas será devorado vivo». Entonces el hombre dijo: «No sabía que el jardín te pertenecía. ¿No hay nada que pueda salvarme la vida?». «No», dijo el león, «nada, a menos que te comprometas a darme lo primero que encuentres al regresar a casa. Si aceptas, te daré la vida y también la rosa para tu hija». Pero el hombre no estaba dispuesto a hacerlo, y dijo: «Puede que sea mi hija menor, que es la que más me quiere, y siempre sale corriendo a mi encuentro cuando vuelvo a casa». Entonces el sirviente se asustó mucho y dijo: «Quizás solo sea un gato o un perro». Y al final, el hombre cedió con el corazón encogido, cogió la rosa y dijo que le daría al león lo primero que se encontrara al volver. Y cuando se acercaba a casa, fue Lily, su hija menor y más querida, quien salió a su encuentro. Corrió hacia él, lo besó y le dio la bienvenida a casa. Y cuando vio que le había traído la rosa, se alegró aún más. Pero su padre comenzó a entristecerse mucho y a llorar, diciendo: «Ay, mi querida hija, he comprado esta flor a un alto precio, pues he dicho que te entregaría a un león salvaje, y cuando él te tenga, te despedazará y te devorará». Entonces le contó todo lo que había sucedido, y le dijo que no debía ir, pasara lo que pasara. Pero ella lo consoló y le dijo: «Querido padre, debes cumplir tu palabra. Iré al león y lo calmaré. Tal vez me deje volver sana y salva a casa». A la mañana siguiente, preguntó por el camino que debía seguir. Se despidió de su padre y se adentró con valentía en el bosque. Pero el león era un príncipe encantado. Durante el día, él y toda su corte eran leones, pero al atardecer recuperaban su forma original. Y cuando Lily llegó al castillo, él la recibió con tanta cortesía que ella accedió a casarse con él. Se celebró la boda y vivieron felices juntos durante mucho tiempo. El príncipe solo se dejaba ver al caer la tarde, y entonces celebraba su corte. Pero cada mañana dejaba a su esposa y se marchaba solo, sin que ella supiera a dónde, hasta que volvía a caer la noche. Al cabo de un tiempo, él le dijo: «Mañana habrá una gran fiesta en la casa de tu padre, porque tu hermana mayor se va a casar, y si deseas ir a visitarla, mis leones te llevarán allí». Ella se alegró mucho al pensar que volvería a ver a su padre
y partió con los leones. Y todos se alegraron mucho de verla, porque la creían muerta desde hacía mucho tiempo. Pero ella les contó lo feliz que era, se quedó hasta que terminó la fiesta, y luego regresó al bosque. Poco después se casó su segunda hermana, y cuando le pidieron a Lily que fuera a la boda, le dijo al príncipe: «Esta vez no iré sola, debes venir conmigo». Pero él no quiso, y dijo que sería muy peligroso, porque si el más mínimo rayo de luz de la antorcha cayera sobre él, su encantamiento empeoraría, ya que se convertiría en una paloma y se vería obligado a vagar por el mundo durante 7 largos años. Sin embargo, ella no le dio descanso y le dijo que se encargaría de que ninguna luz cayera sobre él. Así que al final partieron juntos y se llevaron consigo a su pequeño hijo. Ella eligió un gran salón con paredes gruesas para que él se sentara mientras se encendían las antorchas de la boda. Pero, por desgracia, nadie vio que había una rendija en la puerta. Entonces se celebró la boda con gran pompa, pero cuando el tren salió de la iglesia y pasó con las antorchas ante el salón, un pequeño rayo de luz cayó sobre el príncipe. En un instante desapareció, y cuando su esposa entró y lo buscó, solo encontró una paloma blanca que le dijo: «Durante 7 años debo volar por toda la superficie de la tierra, pero de vez en cuando dejaré caer una pluma blanca que te indicará el camino que sigo. Síguela y al fin podrás alcanzarme y liberarme». Dicho esto, salió volando por la puerta, y la pobre Lily lo siguió, y de vez en cuando caía una pluma blanca que le indicaba el camino que debía seguir. Así vagó por el amplio mundo, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, ni descansar durante 7 años. Entonces comenzó a alegrarse, y pensó para sí misma que se acercaba rápidamente el momento en que todos sus problemas terminarían. Sin embargo, el descanso aún estaba lejos, pues un día, mientras viajaba, perdió la pluma blanca, y cuando levantó los ojos, no pudo ver a la paloma por ninguna parte. Ahora, pensó para sí misma, ninguna ayuda humana me será útil. Así que se dirigió al sol y le dijo: «Tú brillas en todas partes, en la cima de la colina y en lo profundo del valle. ¿Has visto por casualidad a mi paloma blanca?» «No», respondió el sol. «No la he visto, pero te daré un cofre. Ábrelo cuando llegue la hora de la necesidad». Así que le dio las gracias al sol y siguió su camino hasta el atardecer. Y cuando salió la luna, le gritó y le dijo: «Tú brillas durante toda la noche, sobre los campos y los bosques. ¿No has visto por ningún lado a mi paloma blanca?» «No», dijo la luna, «no puedo ayudarte, pero te daré un huevo. Rómpelo cuando llegue la necesidad». Entonces ella le dio las gracias a la luna y siguió caminando hasta que sopló el viento nocturno, y alzó su voz hacia él y le dijo: «Tú soplas a través de cada árbol y bajo cada hoja. ¿No has visto a mi paloma blanca?» «No», dijo el viento nocturno, «pero preguntaré a los otros 3 vientos. Quizá ellos la hayan visto». Entonces llegaron el viento del este y el viento del oeste, y dijeron que tampoco la habían visto. Pero el viento del sur dijo: «Yo he visto a la paloma blanca. Ha huido al mar Rojo y se ha transformado una vez más en león, pues los 7 años han pasado, y allí está luchando con un dragón, y el dragón es una princesa encantada, que busca separarlo de ti». Entonces el viento nocturno dijo: «Te daré un consejo. Ve al mar Rojo. En la orilla derecha hay muchas varas. Cuéntalas, y cuando llegues a la 11ª, rómpela y golpea al dragón con ella. Así el león obtendrá la victoria y ambos se te aparecerán en su forma original. Entonces mira a tu alrededor y verás un grifo, alado como un pájaro,
sentado junto al mar rojo. Salta sobre su lomo con tu amada lo más rápido posible, y él os llevará sobre las aguas hasta vuestro hogar. También te daré esta nuez, continuó el viento nocturno. Cuando estés a mitad de camino, tírala, y de las aguas brotará inmediatamente un alto nogal en el que el grifo podrá descansar, ya que de lo contrario no tendría fuerzas para llevarte hasta el final. Por lo tanto, si olvidas tirar la nuez, os dejará caer a ambos al mar. Así que nuestra pobre vagabunda siguió adelante y encontró todo tal y como le había dicho el viento nocturno. Arrancó la 11ª vara y golpeó al dragón, y el león se convirtió inmediatamente en príncipe, y el dragón volvió a ser princesa. Pero tan pronto como la princesa se liberó del hechizo, agarró al príncipe por el brazo, saltó a la espalda del grifo y se marchó llevándose al príncipe con ella. Así, la infeliz viajera se quedó de nuevo abandonada y desamparada, pero se armó de valor y dijo: «Hasta donde sople el viento, y mientras cante el gallo, seguiré viajando hasta encontrarlo de nuevo». Siguió un largo, largo camino, hasta que por fin llegó al castillo a donde la princesa había llevado al príncipe. Allí se estaba preparando un banquete, y oyó que la boda estaba a punto de celebrarse. «Que el cielo me ayude ahora», dijo ella, y tomó el cofre que le había dado el sol, y encontró en su interior un vestido tan deslumbrante como el sol mismo. Se lo puso y entró en el palacio, y toda la gente la miró. Y el vestido gustó tanto a la novia que le preguntó si estaba a la venta. «No por oro ni plata», respondió ella, «sino por carne y sangre». La princesa le preguntó qué quería decir, y ella respondió: «Déjame hablar con el novio esta noche en su habitación y te daré el vestido». Finalmente, la princesa accedió, pero le dijo a su chambelán que le diera al príncipe un somnífero para que no pudiera oírla ni verla. Cuando llegó la noche y el príncipe se durmió, la llevaron a su habitación. Se sentó a sus pies y le dijo: «Te he seguido durante 7 años. He estado en el sol, la luna y el viento nocturno para buscarte, y al final te he ayudado a vencer al dragón. ¿Acaso vas a olvidarme por completo?». Pero el príncipe dormía tan profundamente que su voz solo le rozó y le pareció como el silbido del viento entre los abetos. Entonces se llevaron a la pobre Lily y la obligaron a entregar el vestido dorado. Y cuando vio que no había remedio, salió a un prado, se sentó y se echó a llorar. Pero mientras estaba sentada, se acordó del huevo que le había dado la luna, y cuando lo rompió, salieron una gallina y 12 pollitos de oro puro, que jugaban y luego se acurrucaban bajo las alas de la vieja, formando la vista más hermosa del mundo. Y ella se levantó y los condujo ante ella, hasta que la novia los vio desde su ventana y se alegró tanto que salió y le preguntó si le vendería la camada. «No por oro ni plata, sino por carne y sangre. Déjame hablar esta noche con el novio en su habitación y te daré toda la camada». Entonces la princesa pensó traicionarla como antes y accedió a lo que le pedía. Pero cuando el príncipe fue a su habitación, le preguntó al chambelán por qué había silbado tanto el viento durante la noche. Y el chambelán le contó todo: cómo le había dado un somnífero y cómo una pobre doncella había venido a hablar con él a su habitación y volvería esa noche. Entonces el príncipe se encargó de tirar la poción para dormir, y cuando Lily llegó y comenzó de nuevo a contarle las desgracias que le habían sobrevenido y lo fiel y leal que había sido a él reconoció la voz de su amada esposa. Se levantó de un salto y dijo: «Me has despertado como de un sueño, pues la extraña princesa me había hechizado,
de modo que te había olvidado por completo, pero el cielo te ha enviado a mí en un momento propicio. Y se escaparon del palacio por la noche, sin que nadie se diera cuenta, y se sentaron en el grifo, que voló con ellos de vuelta sobre el mar rojo. Cuando estaban a mitad de camino, Lily dejó caer la nuez al agua, e inmediatamente surgió del mar un gran nogal, en el que el grifo descansó un rato, y luego los llevó sanos y salvos a casa. Allí encontraron a su hija, que ahora era una joven hermosa y elegante, y después de todas sus penurias, vivieron felices juntos hasta el fin de sus días. El pescador y su mujer. Había una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza, a la orilla del mar. El pescador iba todos los días a echar su anzuelo, y le echaba sin cesar. Estaba un día sentado junto a su caña en la ribera, con la vista dirigida hacia su límpida agua, cuando de repente vio hundirse el anzuelo y bajar hasta lo más profundo, y al sacarle tenía en la punta un barbo muy grande, el cual le dijo: «Te suplico que no me quites la vida. No soy un barbo verdadero, soy un príncipe encantado. ¿De qué te serviría matarme si no puedo serte de mucho regalo? Échame al agua y déjame nadar». «Ciertamente», le dijo el pescador, «no tenías necesidad de hablar tanto, pues no haré tampoco otra cosa que dejar nadar a sus anchas a un barbo que sabe hablar». Le echó al agua, y el barbo se sumergió en el fondo, dejando tras sí una larga huella de sangre. El pescador se fue a la choza con su mujer. «Marido mío», le dijo, «¿no has cogido hoy nada?» «No», contestó el marido, «he cogido un barbo que me ha dicho ser un príncipe encantado, y le he dejado nadar lo mismo que antes». «¿No le has pedido nada para ti?», replicó la mujer. «No», repuso el marido. «¿Y qué había de pedirle?». «Ah», respondió la mujer, es tan triste vivir siempre en una choza tan sucia e infecta como esta. Hubieras debido pedirle una casa pequeñita para nosotros. Vuelve y llama al barbo. Dile que quisiéramos tener una casa pequeñita, pues nos la dará de seguro». «Ah», dijo el marido, «¿y por qué he de volver?». «¿No le has cogido?», continuó la mujer, «y dejado nadar como antes? Pues lo harás. Ve corriendo». El marido no hacía mucho caso. Sin embargo, fue a la orilla del mar, y cuando llegó allí, la vio toda amarilla y toda verde. Se acercó al agua y dijo: tararira ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece. Es preciso darla lo que se merece». El barbo avanzó hacia él y le dijo: «¿Qué quieres?». «Ah», repuso el hombre, «hace poco que te he cogido. Mi mujer sostiene que hubiera debido pedirte algo. No está contenta con vivir en una choza de juncos. Quisiera mejor una casa de madera». «Puedes volver», le dijo el barbo, «pues ya la tiene». Volvió el marido, y su mujer no estaba ya en la choza, pero en su lugar había una casa pequeña, y su mujer estaba a la puerta sentada en un banco. Le cogió de la mano y le dijo: «Entra y mira, esto es mucho mejor». Entraron los dos y hallaron dentro de la casa una bonita sala y una alcoba donde estaba su lecho, un comedor y una cocina con su espetera de cobre y estaño muy reluciente, y todos los demás utensilios completos. Detrás había un patio pequeño con gallinas y patos, y un canastillo con legumbres y frutas. «¿Ves?», le dijo la mujer, «qué bonito es esto». «Sí», la dijo el marido, «si vivimos siempre aquí, seremos muy felices». «Veremos lo que nos conviene», replicó la mujer. Después comieron y se acostaron. Continuaron así durante 8 o 15 días,
Pero al fin dijo la mujer: «Escucha, marido mío, esta casa es demasiado estrecha, y el patio y el huerto son tan pequeños. El barbo hubiera debido en realidad darnos una casa mucho más grande. Yo quisiera vivir en un palacio de piedra. Ve a buscar al barbo. Es preciso que nos dé un palacio». «Ah, mujer», replicó el marido, «esta casa es en realidad muy buena. ¿De qué nos serviría vivir en un palacio?» «Ve», dijo la mujer, «el barbo puede muy bien hacerlo». «No, mujer», replicó el marido, «el barbo acaba de darnos esta casa. No quiero volver. Temería importunarle». «Ve», insistió la mujer, «puede hacerlo, y lo hará con mucho gusto. Ve, te digo». El marido sentía en el alma dar este paso, y no tenía mucha prisa, pues se decía: «No me parece bien», pero obedeció sin embargo. Cuando llegó cerca del mar, el agua tenía un color de violeta y azul oscuro, pareciendo próxima a hincharse. No estaba verde y amarilla como la vez primera. Sin embargo, reinaba la más completa calma. El pescador se acercó y dijo: tararira ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece. Es preciso darla lo que se merece». «¿Qué quiere tu mujer?», dijo el barbo. «Ah», contestó el marido medio turbado, «quiere habitar un palacio grande de piedra». «Vete», replicó el barbo, «la encontrarás a la puerta». Marchó el marido, creyendo volver a su morada. Pero cuando se acercaba a ella, vio en su lugar un gran palacio de piedra. Su mujer, que se hallaba en lo alto de las gradas, iba a entrar dentro. Le cogió de la mano y le dijo: «Entra conmigo». La siguió. Tenía el palacio un inmenso vestíbulo, cuyas paredes eran de mármol. Numerosos criados abrían las puertas con grande estrépito delante de sí. Las paredes resplandecían con los dorados y estaban cubiertas de hermosas colgaduras. Las sillas y las mesas de las habitaciones eran de oro. Veíanse suspendidas de los techos millares de arañas de cristal, y había alfombras en todas las salas y piezas. Las mesas estaban cargadas de los vinos y manjares más exquisitos, hasta el punto que parecía iban a romperse bajo su peso. Detrás del palacio había un patio muy grande, con establos para las vacas y caballerizas para los caballos y magníficos coches. Había además un grande y hermoso jardín, adornado de las flores más hermosas y de árboles frutales, y por último, un parque de lo menos una legua de largo, donde se veían ciervos, gamos, liebres y todo cuanto se pudiera apetecer. «¿No es muy hermoso todo esto?», dijo la mujer. «Oh, sí», repuso el marido. «Quedémonos aquí y viviremos muy contentos». «Ya reflexionaremos», dijo la mujer. «Durmamos primero», y nuestras gentes se acostaron. A la mañana siguiente despertó la mujer siendo ya muy de día y vio desde su cama la hermosa campiña que se ofrecía a su vista. El marido se estiró al despertarse. Dióle ella con el codo y le dijo: «Marido mío, levántate y mira por la ventana. ¿Ves? ¿No podíamos llegar a ser reyes de todo este país? Corre a buscar al barbo y seremos reyes». «Ah, mujer», repuso el marido, «¿y por qué hemos de ser reyes? Yo no tengo ganas de serlo». «Pues si tú no quieres ser rey», replicó la mujer, «yo quiero ser reina. Ve a buscar al barbo. Yo quiero ser reina». «Ah, mujer», insistió el marido, «¿para qué quieres ser reina? Yo no quiero decirle eso». «¿Y por qué no?», dijo la mujer. «Ve al instante. Es preciso que yo sea reina». El marido fue, pero estaba muy apesadumbrado de que su mujer quisiese ser reina. «No me parece bien, no me parece bien en realidad», pensaba para sí. «No quiero ir». Y fue sin embargo. Cuando se acercó al mar, estaba de un color gris. El agua subía a borbotones desde el fondo a la superficie y tenía un olor fétido. Se adelantó y dijo: «Tararira ondino, hermoso pescado, pequeño vecino,
Mi pobre Isabel grita y se enfurece. Es preciso darla lo que se merece. ¿Y qué quiere tu mujer?, dijo el barbo. Ah, contestó el marido, quiere ser reina. Vuelve, que ya lo es, replicó el barbo. Partió el marido, y cuando se acercaba al palacio, vio que se había hecho mucho mayor, y tenía una torre muy alta decorada con magníficos adornos. A la puerta había guardias de centinela y una multitud de soldados con trompetas y timbales. Cuando entró en el edificio, vio por todas partes mármol del más puro, enriquecido con oro, tapices de terciopelo y grandes cofres de oro macizo. Le abrieron las puertas de la sala. Toda la corte se hallaba reunida, y su mujer estaba sentada en un elevado trono de oro y de diamantes. Llevaba en la cabeza una gran corona de oro. Tenía en la mano un cetro de oro puro enriquecido de piedras preciosas, y a su lado estaban colocadas en una doble fila 6 jóvenes, cuyas estaturas eran tales que cada una la llevaba la cabeza a la otra. Se adelantó y dijo: «Ah, mujer, ¿ya eres reina?». «Sí», le contestó, «ya soy reina». Se colocó delante de ella y la miró, y en cuanto la hubo contemplado por un instante, dijo: «Ah, mujer, qué bueno es que seas reina. Ahora no tendrás ya nada que desear». «De ningún modo, marido mío», le contestó muy agitada. «Hace mucho tiempo que soy reina, quiero ser mucho más. Ve a buscar al barbo y dile que ya soy reina, pero que necesito ser emperatriz». «Ah, mujer», replicó el marido, «yo sé que no puede hacerte emperatriz y no me atrevo a decirle eso». «Yo soy reina», dijo la mujer, «y tú eres mi marido. Ve, si ha podido hacernos reyes, también podrá hacernos emperadores. Ve, te digo». Tuvo que marchar, pero al alejarse se hallaba turbado y se decía a sí mismo: «No me parece bien. ¿Emperador? Es pedir demasiado, y el barbo se cansará». Pensando esto, vio que el agua estaba negra y hervía a borbotones. La espuma subía a la superficie y el viento la levantaba soplando con violencia. Se estremeció, pero se acercó y dijo: tararira ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece. Es preciso darla lo que se merece». «¿Y qué quiere?», dijo el barbo. «Ah, barbo», le contestó, «mi mujer quiere llegar a ser emperatriz». «Vuelve», dijo el barbo, «lo es desde este instante». Volvió el marido, y cuando estuvo de regreso, todo el palacio era de mármol pulimentado, enriquecido con estatuas de alabastro y adornado con oro. Delante de la puerta había muchas legiones de soldados que tocaban trompetas, timbales y tambores. En el interior del palacio los varones y los condes y los duques iban y venían en calidad de simples criados, y le abrían las puertas, que eran de oro macizo. En cuanto entró, vio a su mujer sentada en un trono de oro de una sola pieza, y de más de 1000 pies de alto. Llevaba una enorme corona de oro de 5 codos, guarnecida de brillantes y carbunclos. En una mano tenía el cetro, y en la otra el globo imperial. A un lado estaban sus guardias en 2 filas, más pequeños unos que otros. Además había gigantes enormes de 100 pies de altos y pequeños enanos que no eran mayores que el dedo pulgar. Delante de ella había de pie una multitud de príncipes y de duques. El marido avanzó por en medio de ellos y la dijo: «Mujer, ya eres emperatriz». «Sí», le contestó, «ya soy emperatriz». Entonces se puso delante de ella y comenzó a mirarla, y le parecía que veía al sol. En cuanto la hubo contemplado así un momento: «Ah, mujer», la dijo, «qué buena cosa es ser emperatriz». Pero permanecía tiesa, muy tiesa, y no decía palabra. Al fin exclamó el marido: «Mujer, ya estarás contenta, ya eres emperatriz. ¿Qué más puedes desear?». «Veamos», contestó la mujer.
Fueron enseguida a acostarse, pero ella no estaba contenta. La ambición la impedía dormir y pensaba siempre en ser todavía más. El marido durmió profundamente. Había andado todo el día, pero la mujer no pudo descansar un momento. Se volvía de un lado a otro durante toda la noche, pensando siempre en ser todavía más, y no encontrando nada por qué decidirse. Sin embargo, comenzó a amanecer, y cuando percibió la aurora, se incorporó un poco y miró hacia la luz, y al ver entrar por su ventana los rayos del sol, «Ah», pensó, «¿por qué no he de poder mandar salir al sol y a la luna?» «Marido mío», dijo empujándole con el codo, «despiértate, ve a buscar al barbo. Quiero ser semejante a Dios». El marido estaba dormido todavía, pero se asustó de tal manera que se cayó de la cama. Creyendo que había oído mal, se frotó los ojos y preguntó, «Ah, mujer, ¿qué dices?» «Marido mío, si no puedo mandar salir al sol y a la luna, y si es preciso que los vea salir sin orden mía, no podré descansar y no tendré una hora de tranquilidad, pues estaré siempre pensando en que no los puedo mandar salir». Y al decir esto le miró con un ceño tan horrible que sintió bañarse todo su cuerpo de un sudor frío. «Ve al instante, quiero ser semejante a Dios». «Ah, mujer», dijo el marido arrojándose a sus pies, «el barbo no puede hacer eso. Ha podido muy bien hacerte reina y emperatriz, pero, te lo suplico, conténtate con ser emperatriz». Entonces echó a llorar. Sus cabellos volaron en desorden alrededor de su cabeza, despedazó su cinturón y dio a su marido un puntapié, gritando, «No puedo, no quiero contentarme con esto. Marcha al instante». El marido se vistió rápidamente y echó a correr, como un insensato. Pero la tempestad se había desencadenado y rugía furiosa. Las casas y los árboles se movían. Pedazos de roca rodaban por el mar, y el cielo estaba negro como la pez. Tronaba, relampagueaba, y el mar levantaba olas negras tan altas como campanarios y montañas, y todas llevaban en su cima una corona blanca de espuma. Púsose a gritar, pues apenas podía oírse él mismo sus propias palabras. «Tararira ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel grita y se enfurece. Es preciso darla lo que se merece». «¿Qué quieres tú, amigo?», dijo el barbo. «Ah», contestó, «quieres ser semejante a Dios. Vuelve y la encontrarás en la choza. Y a estas horas viven allí todavía».